Y bienvenidos sean todos los que nos visitan por primera vez, la gente que come burrito de Ciudad Juárez allá, ¿verdad? Un placer ver al hermano, los hermanos de Ciudad Juárez. ¿Y quién más nos visita por primera vez que pueda levantar su mano, decirnos hola? ¿No hay nadie más? ¿Sí? ¿Todos somos de casa? ¿O nos da pena, verdad? Nos da chivio, como dicen acá. Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Comenzamos una nueva serie. Una serie que se llama Discípulos. Y sentí en el corazón, de parte de Dios, poder compartir este tema que se llama Sana Doctrina. Vamos a orar rápidamente. Dios, te damos gracias en ese día. Gracias por todo lo que tú nos estás enseñando. Gracias por tenernos aquí, tener cuidado de tus hijos. Y gracias, Señor, porque preparas nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para tu palabra, para poder retener el máximo y poder comprender tu grandeza y poder, Señor Jesús, establecer tu reino en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora que cerraron, creo que se sintió más fuerte, ¿verdad? Algo así. Yo no muevo el micrófono y ahí está bien. Bueno, resulta que ahora que la pandemia entró, pues nos vimos obligados a utilizar lo que es los medios de comunicación, el Facebook, el YouTube, todo esto para poder hablar del Evangelio. Sin embargo, vimos que con alegría que el Evangelio tuvo una gran oportunidad para el desarrollo. Sin embargo, cuando nosotros vemos que podemos a cualquier hora tener acceso a diversas maneras de escuchar la palabra de Dios, pues es una gran bendición. Pero es importante que la iglesia no olvide sus principios y que pues tengamos esa agudeza espiritual para poder discernir nuestras bases cristianas. Por eso es importante que hoy hagamos, no intento hacer un discipulado en una sola enseñanza, eso sería una locura, pero a los que ya tenemos años en el Evangelio es importante recordar los puntos torales de la sana doctrina, y aquellos que somos nuevos en Cristo podamos ver la grandeza, la dimensión tan poderosa de lo que el Evangelio significa. Por eso hoy hablaremos de la serie Discípulos y el día de hoy estaremos tocando la sana doctrina. Sabemos que el cristianismo no lo formó Jesús con un nombre, es un apodo que se le dio a los discípulos del Señor en Antioquía. Y al ver que los discípulos del Señor, ¿verdad?, era su maestro Cristo, a partir de ahí la gente apodó a los discípulos cristianos. Pero la religión cristiana no es una creación de Jesús, sino Él pensó en la iglesia, pensó en discípulos. Por eso es muy importante entender que es un discípulo. Y para entender que es un discípulo, es una persona, según el diccionario, una persona que recibe enseñanzas de un maestro. De tal manera que ser cristiano, más bien ser discípulo, no es sentarnos esta mañana aquí para cantar bonitos cantos y saludarnos, irnos a comer, que es parte del proceso, sino que ser discípulos del Señor significa estar sentados aquí para escudriñar las escrituras y que Dios hable a mi corazón, porque le he entregado el trono de mi corazón, le he entregado mi prioridad de mi vida. Por lo tanto, Él es el que, su palabra, su voluntad, sus escrituras, es quien marca la ruta de las decisiones en mi vida. Pero es muy importante que consideremos este proceso de enseñanza, porque cuando el discipulado viene de un mal maestro, cuando somos mal enseñados, cuando la información es equivocada, pues este proceso puede estar viciado y podemos ser enseñados de una mala manera. Por eso es importante que no enseñemos mal, que no seamos faltos de entendimiento en ello. Y es importante, como dice el apóstol Pablo, tener en consideración la sana doctrina. ¿Pero a qué nos referimos con la sana doctrina? La sana doctrina no es otra cosa que enseñar de la manera correcta lo que Dios expresa en su palabra. A veces me preocupa cuando veo las redes sociales, aunque el Facebook no es determinante para tomar una decisión en base a lo que la gente piensa, porque contamos bromas, nuestro pensamiento no está totalmente allí, pero a veces veo que utilizan la frase sana doctrina como un apoyo, como una llave para apoyar una idea, para apoyar una manera de pensar que muchas de las veces nada tiene que ver con una buena enseñanza. Por eso es muy importante entender que es una sana doctrina. Una sana doctrina es una enseñanza correcta de acuerdo a lo que Dios anhela educar, enseñar a través de su palabra. Por eso es muy importante el día de hoy considerar
algunas enseñanzas sanas para el buen desarrollo de nuestra vida espiritual. Y una de las cosas muy importantes para Casa de Cristo, para nuestro buen desarrollo espiritual, es considerar que la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, es muy importante considerarla en nuestra vida diaria. De tal manera que a alguien que se llame discípulo del Señor, pues considera la lectura de la Biblia como algo importante. De tal manera que si yo tengo 20 años, 30 años en el Evangelio y no he leído toda la palabra del Señor ni una sola vez, no sé quién haya sido mi maestro. Y es muy importante porque la Biblia para nada es un diccionario en donde encontramos respuestas de manera determinada. Sí, hay respuestas temáticas de repente, ¿verdad? Salmos, ¿verdad? Cantares, el Evangelio, sí hay algunas, pero expresa lo que Dios quiere para su iglesia. Es una carta dirigida para nosotros que es necesario conocer y escudriñar. Por eso es muy importante que la Escritura sea un motor de transformación constante en nuestra vida, no solamente respuestas aisladas. No se trata de tomar la Biblia, orar, cerrar nuestros ojos, Dios háblame, y abrirla al azar y poner un dedo para que Dios me hable y descubrir que decía, y Judas se ahorcó y yo también me voy a ahorcar. No es para nada eso, sino es un proceso tan importante en la vida del discípulo que su maestro puede hablar. Y su maestro prioritariamente le puede hablar a su discípulo a través de la carta que le escribió, a través de los libros de la Escritura, de la Biblia que está en nuestras manos y que muchos murieron para que esto fuera posible. Principalmente el Hijo de Dios que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 10, el apóstol Pablo deja su herencia a Timoteo. El apóstol Pablo va a morir, pero deja una fracción tan importante, y de esa fracción podemos sacar discipulado, podemos sacar todo un instituto bíblico de lo que vamos a leer. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 10, el apóstol Pablo escribe de manera poderosa diciendo, pero tú has seguido mi enseñanza, porque discipulado es enseñanza. Has seguido y has visto mi conducta, porque discipulado también se enseña con conducta. El propósito, has visto y he modelado la fe delante de ti, he actuado con paciencia, he mostrado el amor, has visto la perseverancia. También te platico que he recibido persecuciones, sufrimientos, porque los que amamos a Dios, los que hacemos su voluntad, recibimos persecución y sufrimientos de acuerdo al enemigo de este mundo, porque nosotros somos la luz que Dios ha puesto para esta tierra. Como los que me sucedieron, dice el apóstol Pablo, en Antioquía, en Iconio y en Listra, donde fue apedreado. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor, porque Dios siempre tiene el control de las cosas. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y él hace referencia al ejemplo del apóstol Pablo con respecto a su discípulo Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, y ahí dice el valor, el poder, la potencia y la importancia de la escritura del Señor, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito determinado, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. De tal manera que cuando nosotros no consideramos la palabra de Dios y no le damos la importancia como discípulos del Señor, que nutra nuestro espíritu, que nutra nuestra mente, que nutra nuestra vida y que nutra nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro llamado y incluso nuestro negocio, pasa completamente lo contrario que voy a mencionar. Cuando no consideramos la Escritura como este elemento tan importante que Dios quiere para su iglesia. Y lo voy a leer, pero de manera negativa. Las cuales
si no leemos las Escrituras, las cuales no te pueden dar sabiduría, no te pueden llevar al conocimiento de la fe en Cristo Jesús, si no la leemos, la Escritura, no descubrirás que es inspirada por Dios, no será útil para enseñar, no podrás reprender, no podrás corregir, no podrás instruir en justicia, a fin de que tu vida será imperfecta y estarás equipado para todo, menos para una buena obra. Entonces, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no da fruto? Porque constantemente me siento perdido. Porque es muy importante que las palabras de mi maestro hagan mella en mi corazón, me transforme, me dé fortaleza, me dé discernimiento, porque conozco al creador del universo, alguien mucho más grande que yo, que ha tenido misericordia de mí y que quiere darme una sabiduría sobrenatural para poder enfrentar la oscuridad en esta tierra. Por eso también reconocemos la importancia de obedecerle, y no solamente reconocemos el Nuevo Testamento como una parte importante de nuestra vida, sino también consideramos el Antiguo Testamento, porque en verdad Cristo transformó nuestras vidas, pero el Señor escribió una serie de mandamientos: no robarás, no matarás, en las cuales Él afirmó que estaba toda la ley y los profetas, el secreto para poder amar a Dios, ¿verdad? Y al prójimo. Pero es muy importante no olvidar los mandamientos del Señor. Mucha gente se jacta de decir que, bueno, las ofrendas o el diezmo ya no es bíblico, que mostremos una escritura para demostrarlo. Pero el día de hoy veremos en Mateo capítulo 23, versos 23 al 26, la importancia de obedecer a Dios en todas las instrucciones. Y además incluso sabe Dios que nos hace bien el poder ofrendar, porque hace nuestra vida ordenada, podemos adorarle con grandeza, con cosas extraordinarias para seguir el avance del Evangelio. Y en Mateo capítulo 23, versos 23, habla Jesús de cosas poderosas. Él, confrontando la religión de los fariseos y de los escribas, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Y hace una mención de la importancia que para el Señor significa más el espíritu de lo que hacemos que los actos religiosos. Dice: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús mismo nos dice: es importante diezmar, es importante cumplir los mandamientos de la ley, pero es igualmente importante cumplir el espíritu de misericordia, de compasión, de rectitud, de justicia de la ley. Por eso es muy importante, como parte de la buena enseñanza, considerar los mandamientos del Señor. Dios sigue estando de acuerdo en que sea nuestro primer lugar en nuestro corazón, que no robemos, que no matemos, que no envidiemos, que no pongamos nuestros ojos sobre la mujer del prójimo. Es muy importante que consideremos pues que la Escritura es tan amplia, tan poderosa, y el deseo de Dios para sus discípulos tan importante para poder brillar como Dios quiere que brillemos en esta tierra. Otra de las cosas que recordemos como parte importante como de la sana doctrina, de la buena enseñanza para el buen desarrollo de sus discípulos, es que creemos en un solo Dios. Reconocemos al Padre, reconocemos al Hijo, reconocemos al Espíritu Santo como tres personas, pero un solo Dios. Porque en Juan capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, diferentes facetas, pero un solo Dios. Tenemos que recordar que desde esa perspectiva, por lo tanto, creemos en Cristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y Cristo es suficiente. Y como Cristo es suficiente, Jesucristo es soberano, es mi Salvador, es mi pastor, es mi bandera, Él es Dios, Él es mi sanador, Él es bueno para con sus hijos, Él es mi Padre.
Por lo tanto, como Cristo es mi Dios y como Él es soberano, hemos aprendido en la iglesia que los milagros no se compran, las bendiciones no se compran, no decretamos ni usamos la sangre de Jesús de manera prioritaria para orar, sino que oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesucristo, porque Él es Dios. En Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del hombre, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Cristo es Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Por lo tanto, no me hace falta nada cuando yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y Colosenses capítulo 1, hablando del Cristo que murió en la cruz del Calvario por mí, dice: porque Cristo, sí, Cristo, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en las malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecieres en la fe, cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fue hecho ministro. Ese es el Cristo al cual servimos. Ese es el Cristo al cual escuchamos. Ese es el Cristo que quiere hablarnos en su escritura. Ese es el que tiene la luz para las tinieblas que estamos enfrentando. Ese es el que tiene el milagro que necesitas. Ese es el que tiene la transformación de tu familia que tú necesitas con ansiedad. Ese es el que te puede prosperar. Ese es el que puede levantarte de las cenizas. Ese es el que, aunque estés roto y quebrado, tiene el poder para restaurarte y levantarte. Y merece un aplauso. Todo nuestro corazón y todo nuestro camino. Ese es nuestro Dios. Y cuando vemos a Jesús en esa dimensión de Dios, por lo tanto entendemos el valor de la oración dirigida según su voluntad. Porque siendo Dios, nos enseñó con el Padre Nuestro a orar y estableció orar según su voluntad. Y no oramos por capricho, no oramos por cosas materiales, oramos según su voluntad, para que se establezca su reino. Oramos para que seamos confrontados y perdonamos a aquellos que nos ofenden. Oramos para no caer en tentación. Oramos cerrando nuestras puertas para encontrar la intimidad de Dios y no utilizarlo de manera religiosa para presumir una posición de un estatus espiritual que nadie puede comparar, porque todos delante de Dios somos iguales. Oramos para que el Señor pueda establecer su santa y perfecta voluntad en esta tierra. Y esa es una enseñanza que genera desarrollo en nuestras vidas. Valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para nuestra salvación, porque escuchamos lo que Él es. Pero cuando hablamos de la muerte de Cristo, yo quiero hablarles y recordarles que son 4 dimensiones importantes cuando hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo nos justificó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
Romanos 1:17, 3:28, 4:5, 5:1. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, Él nos justifica por fe. Él, cuando muere por nosotros, nos santifica. Porque dice la Escritura: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Porque santificado significa apartado para el Señor. Nos da esa oportunidad para poder crecer en el proceso de santificación. Pero Hebreos capítulo 13 versos 12, Él dice que a través de lo que hizo Cristo somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y cuando yo me he arrepentido de mis pecados, suceden varios milagros en ese proceso. Dios me justifica, Dios me santifica de una manera milagrosa, pero Él espera que siga el proceso de la santificación, porque se me ha revelado el Cristo. Y también Él espera que haya una santificación total. Porque dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y otro milagro que sucede cuando Cristo muere por nosotros es que Él nos ha redimido, nos ha rescatado de la maldición del pecado, nos ha rescatado de la recompensa del pecado, que es la muerte del peso de la ley. Porque el precio de la redención fue la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha o defecto, y nos ha hecho libres. Y otro milagro poderoso que sucede en la cruz del Calvario es el ministerio de la reconciliación. Primero de Corintios capítulo 1 verso 19 dice: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil o ocupado en malas obras, Dios tuvo a bien tenernos misericordia para reconciliarnos. Y el milagro de Cristo al momento de reconciliarnos nos da un privilegio extraordinario de cerrar mis ojos, y aun cuando mi vida es pecaminosa, aun cuando he sido de lo peor, cuando yo me he arrepentido, la sangre de Jesús permita que yo a Él le llame Padre. La sangre de Jesús permite que yo le pueda mirar a los ojos. La sangre de Jesús permita que yo pueda clamar por un milagro. La sangre de Jesús me da la autoridad de decirle: clama a mí y yo te responderé, de que Él me responda, porque por mis actos, por lo que yo hice, por la historia de mi pasado, nada merezco. Pero la cruz de Cristo hizo que yo me pudiera reconciliar con el Dios del universo, el Dios más grande que yo, el Dios creador del hombre, el Dios que no tiene nada incomparable, muchísimo más grande. Sin embargo, aun siendo imperfecto, Él ha reconciliado a sus hijos con el Padre, con la muerte de cruz que merecíamos nosotros. Y otra de las cosas que nos hemos aprendido a través de comprender la buena enseñanza es que aceptamos el regalo de la gracia, un favor inmerecido, un favor más grande que lo que Él hizo en la cruz del Calvario de la salvación, la gracia. Porque es la voluntad de Dios para morir por nosotros, porque por gracia hemos sido salvados. Primero la gracia, su bondad ante todo lo maravilloso. Si ya es grande la gracia, si ya es grande la salvación, la gracia muestra el favor tan grande de nuestro Dios, el amor incalculable que nos tiene. Con esa gracia nos perdona, nos llama a sus hijos, nos da salvación, nos santifica. Efesios 2, 8, 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, por el único regalo incalculable de su gran corazón, de su gran amor de Dios para nosotros. Por esa razón, cuando hablamos de la sana doctrina, tenemos que reconocer que el cielo existe, pero también el infierno. Creemos en el perdón a causa del arrepentimiento,
La salvación por gracia y no por obras, el proceso de la santificación. Recordamos también que muy importante que valoramos y le damos su lugar en casa de Cristo, muy importante, al hermoso Espíritu Santo. Y eso es algo muy valioso para nosotros, porque si con la muerte de Cristo nos dio tantas cosas, nos dio todavía al Consolador y lo puso en lo profundo de nuestros corazones. Ahí está viviendo en nuestro interior el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5. Hay mucho que hablar, porque yo le dije, yo no intento discipular en una enseñanza, intento solamente poder mostrar la grandeza de lo que está en nuestras manos en la Escritura. Hechos capítulo 5 versos 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, hablan los apóstoles, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, para consolarnos, para redimirnos, para dirigirnos, para revelarnos su palabra, para darnos la certeza de su presencia, Dios mismo dentro de nosotros como su templo. Creemos, amados, en los dones espirituales y en la imposición de manos. Primera de Corintios capítulo 12 habla todos los dones, la profecía, las lenguas, el discernimiento, milagros, todos estos regalos, sanidades que Dios nos ha dado y lo ha dado para la iglesia, y seguramente alguno de ellos, cada uno de ustedes tiene alguno. Y otra de las cosas muy importantes, y con eso cierro, y si el equipo me puede ayudar, es que recuerden, iglesia, que esperamos su regreso, porque Jesús regresará. En Mateo capítulo 2 versos 44 dice: por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y eso me llena a mí de expectativa más de que miedo, porque esperamos su regreso, pero mientras regresa queremos entregarle la mayor honra posible, la mayor ofrenda posible, lo mejor de nosotros posible, como aquella parábola de los talentos, que su Señor les dio a cada uno una serie de talentos, iba a regresar. Uno regresó con las manos vacías, pero todos los demás regresaron el doble cuando vino su Señor. Y Jesús va a regresar, y no podemos estar con temor, no podemos estar perdidos, sino que debemos de regresar. Y cuando Él venga, y cuando estemos ante su presencia, cuando estemos ante su trono, cuando estemos ante su presencia, y pregunte de nosotros, podamos decirle: Jesús, estoy aquí, y hablé de ti a cuanta gente pude. Estoy aquí, Señor, y puedo contarte que de lo que me diste fui misericordioso y compartí. Te puedo decir que en la oscuridad busqué la luz y compartí esperanza. Te puedo decir que tengo mucho que entregarte. Te puedo decir que te esperaba con anhelo, y cuando sabía que ibas a regresar, escuché tus palabras y dejé que el Espíritu Santo me dijera que no soy de este mundo, que te pertenecía a ti. Hace poco sucede que mi esposa, en la camioneta de mi esposa se le acabó la pila, y me mandó para que pudiera arreglarle su llavero. Y cuando yo fui, había un hombre ahí, un hombre muy agradable, y con esto de la pandemia, de repente me empezó a decir: ¿se ha dado cuenta cómo está la pandemia? Parece que se acerca el fin del mundo. Y entonces yo dije: ah, caray, ¿verdad? Son de unas revistas ahí que ponen de repente para hablar de Dios. Y yo le dije: ah, caray, ¿cómo es eso? Sí, el fin del mundo se acerca. Es importante que consideremos a Dios en nuestros caminos. Le dije: mire, me parece muy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo en eso. Pues me da mucho gusto, porque cuando hablo de estos temas a la gente ni siquiera considera a Dios, la gente ni siquiera lee la Biblia. Usted lee la Biblia, le digo: algo sé un poco de la Biblia, pero platícame. No, la cosa se va a poner peor. Y me empezó a hablar de las cosas futuras.
pero su fe estaba únicamente basado en las cosas futuras y pareciera que frotara las manos cuando las cosas se pusieran peor. Pero yo le decía, mira, así como me dicen las cosas, la verdad, me preocuparía yo confiar en Dios. ¿Cómo es eso? Me dice, sí, necesitas esa esperanza, sí, pero mire, según lo que yo leí, yo pensé que Dios era bueno, porque así como me lo pones tú, me empiezo a preocupar. ¿Por qué? Porque yo leo en la Escritura, cuando vinieron las plagas en Israel, cuando vinieron las plagas, Dios fue tan bueno que protegió a su pueblo. Y las plagas, aquellos que no le conocían, desgraciadamente fueron atormentados y golpeados, pero a los que le amaban fueron protegidos. Me preocupa, en serio, sí, mira, es que no es por ahí. La cosa es que se va a poner peor y tenemos que vivir así porque las cosas se van a poner peor. Digo, yo voy de acuerdo, pero me da tristeza lo que me dices. Me dan ganas hasta no creer en Dios como tú me dices. ¿Por qué? Me dice, porque yo pensé, siendo lógicos, así como en el mundo un americano sigue siendo americano y llega a México, aun cuando está en México sigue siendo americano. Allá hay una embajada en México que hace valer sus derechos como americano, aun cuando está en su país. Y cuando yo veo la Escritura, veo que Dios es tan bueno y que ha formado una ley, y a todos los que le obedecen, a todos los que les consideran, aun cuando las cosas se ponen difíciles, pareciera un coto de protección sobre de ellos. Y cuando le obedecen hay prosperidad, hay bendición, hay protección, y la mano de Dios los alcanza, aun cuando el mundo se estuviera por terminar, porque Él ha prometido, y veo la Escritura que Él es fiel. Ese es mi Dios que yo pienso que es. Y entonces se me queda muy serio diciendo, caray, ya no funcionó la cosa. Me dice, me da mucho gusto que usted piense así. Ojalá y que todos pensáramos así. Me dejó que pensar. Y a lo que voy es que, si bien es cierto que Jesús va a regresar, también es cierto que Él murió en la cruz del Calvario. También es cierto que su palabra está vigente. También es cierto que no solamente dejó la Escritura como un libro más para leer, sino que el Espíritu Santo sigue vigente y está en nuestros corazones, y que la palabra de Dios, cuando la consideramos y que la consideramos en nuestros caminos, por más oscuro, por más dura la vida, Dios cumplirá su palabra sobre su pueblo. En la Escritura que tenemos en los celulares y en las palmas de las manos está la respuesta para la oscuridad que enfrentamos. Ahí está la respuesta de la necesidad que tengo hoy, el milagro de sanidad, el milagro de mi familia, el milagro que me aqueja, el milagro de la sed que yo estoy viviendo, porque mi Dios me ama y vive para siempre, y Él ha prometido estar con nosotros siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está en casa. Un Dios más grande de lo que yo pueda imaginar, un Dios más grande que mis problemas, un Dios que todo más grande que las situaciones adversas que estamos enfrentando, porque sus discípulos, a la luz de la grandeza de su Maestro, para mí sigue siendo, para mí el vivir es Cristo y el morir sigue siendo ganancia, porque Él es Dios, Dios del universo. Él es Dios más grande que mis problemas, Él es Dios más grande que mis situaciones, y Él me ama como nadie me ha amado, y me ha hecho rico cuando no merecía nada. Por lo tanto, podemos ponernos de pie, levantar nuestras manos y recordar la grandeza de nuestro Dios, los hermosos regalos inmerecidos que hemos recibido, aun cuando la vida no haya sido fácil para nosotros, aun cuando en este momento haya incertidumbre, aun cuando hay cosas que tenemos que resolver. Pero al contemplar su palabra, al contemplar su grandeza, a contemplar lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, venciendo a sus enemigos, triunfando en la cruz y exponiéndole públicamente, haciéndonos victoriosos con Él, podemos levantar las manos en libertad, las manos en victoria, para honrarle.